No somos George Lucas, tampoco inventamos Game of Thrones ni escribimos Harry Potter. Somos un par de millennials ávidos de cine y televisión. Esto es El Noveno Pasajero, un podcast de Sensa Cine México. Hola amigos de Sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo episodio de El Noveno Pasajero en cuarentena. Yo soy Tamara Cuevas y me acompaña como siempre Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Mike? Hola a todos, pues sí, estamos listos para un episodio más del Noveno Pasajero. Ya estamos a la mitad de noviembre, estamos en el Buen Fin. Y pues nada, ya listos acá para hablar pues un poquito, una semana más de cine. Ya hemos estado por ahí revisando algunos temas, ya viene por ahí nuevas películas que nos emocionan mucho. Y pues nada, por acá estamos. Y empezamos con nuestro querido memorándum porque Mike nos tiene varias buenas noticias en cuanto al streaming. Y una de ellas tiene que ver con Disney Plus, una de las series más esperadas. Así que por favor, dinos, Mike, dinos. Sí, pues justo, bueno, sabemos que Disney Plus llega el 17 de noviembre a México. Y una de las series más esperadas por los fans de Marvel en especial, pues es WandaVision. La primera serie producida por Disney Plus para el universo cinematográfico de Marvel. Se especulaba que iba a estrenar en noviembre o en diciembre la serie. Va a llegar hasta el 15 de enero del 2021. Entonces, pues bueno, faltan todavía por ahí algunos mesecillos para ver esta producción. Y mira lo curioso que el 2020, ahora sí ya con esta noticia, va a ser el primer año desde el 2009 en el que no tenemos ninguna producción del universo cinematográfico de Marvel, ya sea en televisión o en cine. Entonces, pues bueno, de plano Disney pues quiso ahí romper su propio récord de alguna manera con esta fecha de estreno. Que mira, yo creo que nada más responde a que hay pocas producciones de Disney y hay que sacarle todo el provecho de Mandalorian, porque de Mandalorian te va a durar a lo mucho 2 meses y después das un break y después te arrancas con WandaVision y otros 2 meses y así se la va a ir llevando, me parece, hasta que pues logre como un catálogo un poquito más extenso. Sí, ya saben que no soy fan de Marvel, pero la verdad es que esta serie sí se me antoja, sobre todo porque siento que la Bruja Escarlata es uno de los personajes más interesantes del mundo de las novelas gráficas. Entonces yo creo que tal vez por ese lado ya son 2 buenas razones para pagar Disney Plus, que es Soul en el recalentado de Navidad y WandaVision y The Mandalorian, pues ya van 3. Pero bueno, hay otra gran noticia. Ya saben que en El Noveno Pasajero somos fieles devotos de Sam David Fincher y nos dio el bajón cuando se anunció que no iba a regresar Mindhunter, porque David dijo, para la cantidad de dinero que me cuesta, bueno, a mí no, pero a Netflix, hacer hacer Atlanta y estas instalaciones del FBI y demás, toda esta historia increíblemente bien contada, y para la gente que la ve en la plataforma, no es ganancia, amigos, no va a regresar, al menos por ahora, ¿no? Y estábamos muy tristes, pero ayer se anunció que Fincher firmaba un acuerdo de exclusividad con Netflix y eso apunta a que tal vez Mike y yo estamos rezando porque sí sea verdad, que Mindhunter pueda regresar en alguno de estos 4 años. No sabemos cuándo, pero con que regrese en estos 4 años sería una gran noticia. Quizá a mí me gustaría pensar que eso fue como una condición. En el mejor de los escenarios, te imaginas que ese contrato de exclusividad dijera por ahí, te firmo, pero hay que hacer una temporada más de Mindhunter o una cosa así, sería como grandioso. Que mira, aquí hay, bueno, no son conspiraciones ni nada por el estilo, pero es curioso que este acuerdo se anunció después de aquella reacción de la posible cancelación de Mindhunter, que digo, que él dijo por sus propias palabras que no veía en 5 años que hubiera una nueva temporada, ¿no? Y hasta el contrato de los actores está liberado y demás. Entonces, pues bueno, parece que se alinean los planetas, aunque sabemos que Fincher también, pues yo creo que por ahí ya estar planeando una próxima película. Debe de estar ahí, a lo mejor tramando otra producción televisiva, pero si tuviéramos una tercera temporada, vaya, yo creo que ya de cierre, ¿eh? No veo una
una cuarta, No, ni yo. ni remota. O sea, yo creo que sería una tercera temporada para cerrar de alguna manera, aunque bueno, para los finales de Fincher seguramente sería un cierre así súper amargo, súper frío, súper desolador todo. Pero bueno, ahí está Mindhunter, una posibilidad, no se sabe nada más. Si llegase a suceder, pues no sucedería en los próximos 2 años, al menos yo creo, a lo mejor hasta el 2022 en el mejor de los casos, pero pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla y créanos que en cuanto sepamos algo relacionado a la serie, pues aquí lo sabrán. Créanos que vamos a tener set visit. No es cierto. Ojalá si llega a ver una serie, nos mandan al set visit a conocer a David Fincher, pero bueno. Y en otras noticias, ya se lleva a cabo el Festival de Cine de Los Cabos, empezó ayer y como es un festival en línea debido a la pandemia por COVID, pueden ver bastantes buenos títulos en línea desde su computadora. Entonces Mike nos va a decir cuáles son algunos de los que no se pueden perder porque incluso él los vio en TIFF, los vio hace unos meses. Entonces si ustedes tienen chance de rentarlos, hay visionados, me parece que son 500, que es el tope de visionados. Entonces nada más creen su cuenta en el Festival de Los Cabos y pueden rentar las películas por 24 horas. Ahora sí, Mike, dinos cuáles tenemos que ver sí o sí. Sí, justo pues como tú lo mencionas, el Festival de Cine de Los Cabos ha sido pues un encuentro cinematográfico bastante llamativo durante los últimos años. Tratan de reunir como lo mejor de los festivales. Obviamente este año no hubo tantos festivales de los cuales reunir como ciertas películas en particular. Pero sí, justo como tú mencionas, este año es completamente gratuito, hay que señalarlo. Para rentar una película, por así decirlo, pues hay que entrar a la página del festival, Cabos Film Festival. Creas tu cuenta, buscas tu película, ahí vienen los horarios de cuándo están disponibles y ya, la reproduces. Obviamente hay un tope, como ya lo mencionaste, de 500 visionados, pero pues es completamente gratis y difícilmente estas películas llegan pronto a México, ¿no? O sea, es una desgracia que luego títulos que se han estrenado en este festival pues lleguen pronto a México. Algunos ni siquiera lo hacen, ¿no? Pero en cuanto a las recomendaciones, pues como lo mencionaste, Tamara, el Festival Cine de Toronto, pues pudimos ver algunas de las películas que actualmente están en la programación y uno de esos títulos es 76 días. Este es el primer documental sobre pues, la pandemia de COVID, específicamente en Wuhan. 76 días se llama porque pues bueno, fue el periodo de confinamiento absoluto que hubo en Wuhan. Y el documental pues retrata la rutina de 3 hospitales desde que comenzó el confinamiento hasta que termina el confinamiento. Todo pareciera que es una película de terror, de ciencia ficción y demás, pero no, es todo lo que se vivió. Yo todavía no entiendo cómo demonios hicieron este documental porque de verdad la cámara está en momentos críticos. Están en hospitales COVID, en lugares donde te podías contagiar muy fácil, cuando no había tanta información sobre la enfermedad y demás. Entonces, pues bueno, es un documental de verdad imperdible. Para mí no hay duda de que es el mejor documental del 2020 por mucho. Y sobre todo, pues es el primer documento que tenemos como, no sé llamarlo si de calidad o de un trabajo periodístico realmente notable, ¿no? Otra película que está por ahí es One Night in Miami. El debut, bueno, Una noche en Miami en español. El debut como directora de Regina King, que bueno, saben que aquí también somos muy fans de Regina y de Watchmen en particular. Pues bueno, esta es su primera película, también estrenó en el Festival de Toronto. Y pues bueno, esta película podríamos verla en el Oscar 2021. Regina King podría ser la primera mujer afroamericana nominada a la categoría de mejor dirección. Yo creo que lo va a lograr. La película tiene pues, ideas muy, muy interesantes. Interesante que haya coincidido con toda esta situación del Black Lives Matter en Estados Unidos. Obviamente la película se hizo antes, pero aprovechenla por ahí. También va a estar ya disponible durante estos días en el festival. Y pues bueno, estas solo son algunas recomendaciones. La verdad es que hay muchas más películas. También hay películas mexicanas por ahí. Más documentales, películas de clausura interesantes, también trabajos animados que créanme cuando se los digo, es muy difícil que esto llegue a México. Y bueno, si antes era imposible viajar a Los Cabos para quizá algunos cinéfilos, pues ahora sí tienen la oportunidad completamente de acercarse a este festival y que conozcan pues la oferta que cada año han tenido en los últimos 10 años, ¿no? Pues ahí está, así cerramos este memorándum COVID. Tenemos buenas noticias que pueden, o sea, la buena noticia es que pueden ver estas películas desde su computadora,
que no tienen que ir a Los Cabos para verla. Seguro varias de ellas van a estar en la temporada de premios y si no quieren quedarse atrás en la conversación, nada más denle click al visionado. Y ahora sí vamos con nuestra nueva sección y pues ya, allá nos vemos para un tema que a Mike y a mí nos tiene muy emocionados. Archivo clasificado. Amigos, bienvenidos a Archivo Clasificado. Como a Mike y a mí, ya saben, nos han escuchado 2 temporadas. Nos encanta ñoñar sobre películas y directores. Este espacio está completamente dirigido a analizar la filmografía de un director que elijamos, que nos parezca importante hablar. Vamos a destacar películas importantes, vamos a debatir por qué elegimos a este director, por qué nos parece que es importante en la historia del cine, al menos de la historia contemporánea del cine, pues. Y ya, básicamente este espacio es para hablar de esas películas que nos gustaron o que no nos gustaron, aunque el director puede que nos encante. Podemos debatir por qué se quedó corta la película, por qué nos pareció que era más floja que el resto de su filmografía. En fin, vamos a tener tesis vamos a defender cada uno nuestra tesis si llega a pasar ese caso, o vamos a coincidir en una misma idea. Entonces queremos que este espacio también sea para ustedes. Si quieren que hablemos de un director en especial, pueden escribirnos. Ahí están las redes de Sensacine, están nuestras redes personales. En fin, de eso se trata esta sección, de hablar y hablar y hablar, que nos encanta a Mike y a mí. Y bueno, vamos a empezar con un director que Mike y yo, esta vez sí estamos de acuerdo en esta tesis. Creemos que este director es uno de los que, más bien, es el que mejor entiende el cine de ciencia ficción. Y vamos a debatir y vamos a explicar por qué creemos que Denis Villeneuve es el cineasta que mucho mejor entiende la ciencia ficción en los últimos años. Y Mike, antes de empezar, porque siento que ya hablé demasiado, quiero que me digas si estás emocionado por entrar a este camino de la ñoñez. A otro logro desbloqueado de ñoñez. Sí, pues justo como tú lo mencionaste, pues este espacio también es para analizar esa trayectoria de algunos directores o directoras que nos parezcan relevantes para la actualidad, como ya lo dijiste, ¿no? En este caso va a ser Denis, que algunos lo conocen como Denis, porque pues, bueno, ahí tiene un nombre franco-canadiense un poco extraño, pero sí, como ya lo hemos mencionado, prácticamente todo el año éramos muy fans y estábamos esperando con ansias el estreno de Dune, esta adaptación de esta saga literaria icónica. Y pues nada, ¿no? Creo que desde hace tiempo ya queríamos llegar y presentar este formato. Próximamente también vamos a tener, me parece, por ahí una que otra sorpresita, pero pues sí, estamos más que listos para hablar de Denis, que bueno, para mí, yo creo que al igual que Fincher es uno de mis directores favoritos en la actualidad, no solo por lo que ha hecho en los últimos 2 años, sino ya me parece, de hace 7 años, 8 años, 10 años viene haciendo cosas realmente interesantes. Y pues bueno, este espacio es para debatir y sobre todo esa idea que acabas de mencionar, ¿no? Si Denis Villeneuve es el mejor cineasta actualmente que entiende la ciencia ficción, más que entenderla, que la realiza, que le da lecturas mucho más profundas, mucho más, pues cómo llamarlas, pues sí, profundas para los cineastas, para los cinéfilos, y que bueno, que sin duda también nos ha dado experiencias maravillosas a través del cine. Y bueno, pues ya vamos a empezar. Vamos a empezar contando de dónde es Denis. Denis es originario de Montreal, Canadá, y esto es importante, no de dónde viene, pues lo que voy a decir a continuación es importante porque de ahí parte esta tesis que tenemos Mike y yo. A Denis le importó, o bueno, le gustó, le fascinó desde muy pequeño, y él lo ha dicho, la ciencia ficción, pero a través de novelas gráficas y un poquito de libros. Entre los escritores que él leía o que le gustaban era Alejandro Jodorowsky, que justamente es una personalidad importante en la ciencia ficción mexicana,
Esto lo digo porque pues estamos en México, pero Alejandro, aunque sea chileno, radicó mucho tiempo aquí. Tuvo un fanzine, bueno, una revista de ciencia ficción muy importante, que era una revista libro, no era una revista así de 50 hojas, Gato Pardo o lo que ustedes imaginen, que a lo mejor y ahorita lo vemos y decimos, wow, esta revista tiene un buen de contenido. Bueno, Jodorowsky se pasaba y tenía libros revistas, o sea, y nada más hubo dos números de Crononauta, así se llamaba. Y además Jodorowsky, esto es curioso porque Jodorowsky quería dirigir Dune y como que estaba en esas, pero su elenco era un elenco muy ambicioso y tenía a Dalí, tenía a Mick Jagger, tenía a muchísimas personalidades importantes de la industria del arte, y pues jamás se creó. Entonces este niño que creció leyendo a Jodorowsky ahora va a dirigir esa película que Jodorowsky no pudo, y aunque no existió nunca esa película, es a la que más nos remitimos. Es gracioso porque no existe la película de Jodorowsky y aún así hablamos de la película que no hizo Jodorowsky, ¿no? Entonces, Denis es uno de los cineastas más reconocidos de las últimas décadas, de las últimas 2 décadas, yo creo. Y se ha ganado un lugar tanto en el cine de autor o en el cine independiente como en el cine comercial. Es uno de esos autores, o bueno, cineastas, que ha logrado entrar por la puerta trasera o por entrar por estos nichos, empezar siendo un autor de nichos, un cineasta de nicho, para de repente llegar a Hollywood y ya seguir en medio del cine comercial, pero hacer un cine comercial que interesa y que está bien hecho. Comenzó haciendo cortometrajes para medios locales de Canadá, y sus 2 primeros largometrajes, aquí es lo que les decía hace rato, empiezan a sonar en Cannes, porque son películas habladas en francés que van a la competencia de Cannes. Empieza, oye, este joven cineasta como que es muy prometedor. Empieza con August 32nd on Earth y Maelstrom, que ganan muy buena crítica en Cannes. Pero con Polytechnique es que Denis, ya sabía que iba a tener este error en este programa. Denis es hasta Polytechnique que figura en los festivales internacionales, es decir, ya se va a TIFF, ya se va a Venecia, ya empieza a sonar fuera de la francofonía, pues. Después de esta película de Polytechnique, que es como lo que rompe para él para salir de Europa, llega La mujer que cantaba, que es una película que en serio, si no la han visto, queridos escuchas, tienen que ver, porque es una película que te rompe, que tiene un plot twist al final que dices, ¿qué acabo de ver? No, ¿qué está pasando? No, es el mejor plot twist de ese año. Y fue una película que dirigió Denis y que por supuesto fue la que representó a Canadá en los premios de la Academia del 2011. No ganó, pero aquí ya Denis estaba pisando fuerte, como dice Alejandro Sanz. Aquí ya estaba con todo Denis. O sea, La mujer que cantaba fue una película que sorprendió a la mayoría de los críticos y de la audiencia por igual, ¿no? Y aquí, no sé si Mike esté de acuerdo, pero aquí ya hay como un tema recurrente. Ya podemos ver que Villeneuve siempre está muy al pendiente o está como curioso, como preocupado por representar estas odiseas de conocer la historia de uno mismo, de sus personajes. Pues es toda una... En La mujer que cantaba, estos 2 hermanos tienen que pasar una odisea enorme para encontrar quién verdaderamente era su mamá y por lo tanto, por consecuencia, quiénes son ellos. A pesar de que se pudo meter en un tema político del Medio Oriente, Denis decide no hacerlo de lado porque está ahí, lo muestra, pero no hace una crítica al respecto. No hace una crítica al respecto, sino que lo que le importa es saber cómo sus personajes van a transitar este trayecto para encontrarse a sí mismo, y luego lo vamos a ver en Blade Runner también. Van a decir, ¿de dónde sacas esto? Blade Runner es una película de ciencia ficción. Sí, amigos, sí es una película de ciencia ficción, pero la ciencia ficción habla principalmente del ser humano, no habla de los aliens como todo mundo podría creer, habla de nosotros. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero ahora quiero que Mike me cuente si está de acuerdo con este punto o
que me cuente, más bien, dime qué aspectos tú ves en la cinematografía de Denis que es importante destacar en este programa. O sea, justamente como tú lo mencionas, podríamos decirlo que Denis fue uno de estos casos donde primero el cineasta hacía obras mucho más de festival, por así decirlo. O sea, que se dan a conocer a través de los festivales, de producciones mucho más chicas y después dan un salto. Ya sea como en el caso de Denis, a través de los festivales ya internacionales a un nivel mucho más amplio, mucho más global, que mira, es este cineasta, es embajador del festival de Toronto. En Toronto ya es una autoridad completamente de Villeneuve, pero en el caso específico de los temas o la recurrencia que tiene a través de estos, pues es interesante, ¿no? Yo lo denominaría como los personajes en búsqueda de un sentido, de un fin existencial o autoconocimiento, por así decirlo, ¿no? Esta odisea, estoy completamente de acuerdo en eso. Sin embargo, la cualidad como tal es las historias que nos ha contado, yo creo que en los últimos 10 años, que es donde quizá mucha más gente ha conocido su historial, ¿no? Tenemos por ahí Prisoners, tenemos por ahí Enemy, El hombre duplicado en español, tenemos por ahí Sicario, tenemos por ahí La llegada, Arrival, hasta Blade Runner y pues bueno, Dune, que desafortunadamente no va a estrenar este año, ¿no? Pero como tú lo mencionas, sí es un cineasta que mira, del salto de un cine de autor mucho más elaborado o mucho más claro en sus intenciones a la parte comercial, como tú lo dices, para mí no ha sido tan grande, por así decirlo. O sea, es grande en el sentido de el presupuesto, de los actores, de los nombres que hay involucrados, sobre todo, y de las distribuidoras, que bueno, ahorita Dune ya era una superproducción que, como tú lo mencionas, ha sido frustrada. David Lynch hizo algo por ahí y es el referente que hay hasta ahorita, ¿no? Pero así como en su momento fue referencia a la obra de Jodorowsky, yo pondría ya a la par lo que estamos esperando de este cineasta en el caso de Dune, ¿no? Pero como tú lo mencionas, más allá de un poco de las temáticas, la estructura de sus películas más recientes es como un híbrido o encuentra un equilibrio muy marcado en, ok, bueno, tengo a Amy Adams, tengo a Ryan Gosling, tengo a Josh Brolin, tengo a Emily Blunt, tengo a Jake Gyllenhaal, a Hugh Jackman, a Paul Dano, pero los saco completamente de lo que estamos acostumbrados a verlas, ¿no? O sea, en el caso de Ryan Gosling, que venía como en un historial de comedias románticas, de musicales, de cosas como mucho más marcadas, un poco más clichés, hasta en ese sentido podríamos decirlo, agarras a Ryan Gosling, lo metes en una historia mítica para la ciencia ficción en el cine, por supuesto Blade Runner sabemos lo que significa, y Harrison Ford, y lo saco de ese perfil y lo meto en una historia maravillosa, en una obra muy compleja, muy completa a la vez, y que bueno, ahorita es como una gran película de ciencia ficción, no sé si la mejor de la década anterior, pero definitivamente entra en la conversación para hacerlo, ¿no? Entonces encuentra como estos espacios o este equilibrio entre, ok, bueno, tengo que a lo mejor tener ciertos elementos espectaculares visualmente, pero el entretenimiento me parece que no es barato, y ahí sí es donde no hay explosiones, o sea, las explosiones son hasta parte de la intención, o no es tan exagerado, no es un Michael Bay en ese sentido, no hay un drama exagerado, pero sí estamos esperando un plot twist, un final ahí, ya sea esperanzador o emotivo o desgarrador en algunos sentidos, ¿no? Entonces, el tono sobre todo de sus películas, el ritmo de sus películas es impresionante, ¿no? No estamos ante películas, como así decirlo, o sea, luego dicen que una película es mala porque es aburrida. Pues es un grave error, por supuesto, decir que una película es mala porque es aburrida. Pero sí, por ejemplo, encuentro que se toma su tiempo para contar las historias, para apreciar sobre todo las imágenes, que él le da muchísimo peso, y que a lo largo de los últimos 10 años, que bueno, ha hecho cosas maravillosas con distintos colaboradores en la parte fotográfica, ¿no? Pero en el estricto sentido de, pues ya de la ciencia ficción, pues a mí no me queda ninguna duda de que en Arrival encontramos una historia que nadie esperaba
que nadie tenía como realmente claro qué podíamos esperar, y que le dio la vuelta a muchas cosas que estábamos viendo en ese género cinematográfico, que bueno, la comparamos luego con Interstellar o con algunas obras recientes, pero bueno, para mí sí llegó como a un siguiente nivel, y ahí, a partir de ahí, pues mucha gente lo conoció, otra gente ya lo estaba como topando y estaba viendo como, ok, Denis, el del apellido raro, pero bueno, ahorita yo creo que ya es alguien que es un sello de garantía absoluta. Sí, obvio, y lo de la ciencia ficción estoy completamente de acuerdo, principalmente porque es ávido lector de la ciencia ficción y siento que él junto con Alex Garland, no lo hemos mencionado, pero siento que él y Alex Garland, que es el director de Ex Machina dije, Ex Machina, y esta película que vimos en Netflix con Natalie Portman, Annihilation. Annihilation. Siento que él y Denny son fieles representantes de la ciencia ficción y ambos la han trabajado muchísimo tiempo. Pero en cuanto a Blade Runner y Denny y su poder para las secuelas o semisecuelas y adaptaciones, siento que lo vemos en Blade Runner, nos dio una historia original que al mismo tiempo era un homenaje a la que vimos y a la que todo mundo nos fascinó, pero también quiero discutir aquí Enemy porque es una adaptación. Enemy es una novela de José Saramago, que lo conocemos por muchas novelas, entre ellas Ensayo sobre la ceguera. Como que Denny le dio también la vuelta por completo a la novela. Tuvo críticas mixtas la novela, pero Denny la entendió a la perfección y entendió que esto del doble no era tanto una fantasía, sino una cosa introspectiva, como que era nosotros analizar, era este momento en el que ellos dos se ven, que los dobles se ven cara a cara, como que es un momento que dices, ok, hasta lo puedes traspasar tú a tu persona, ¿sabes? Como estas dos personalidades que todos tenemos, que puede ser el que es muy malo y el que es muy bueno, más o menos, pues es como una de las maneras que podemos abordar la película. Hay muchas otras, pero Denny también demuestra que es un gran lector, porque pasar algo de José Saramago al cine es complicadísimo. Puedes tener capítulos y capítulos y capítulos para explicar un personaje y Denny tiene que hacerlo en 3 segundos. En 3 segundos nos dice que nuestro personaje principal vive en una monotonía terrible, que su vida es aburridísima, y obviamente esto nos da, a lo mejor Saramago se tarda más, pero Denny lo hace en 10 minutos. Entonces siento que es muy importante eso también mencionarlo. Y ahora, entrando a Arrival, Denny hizo lo inimaginable, que era presentar a Ted Chiang, un autor súper famoso de ciencia ficción, pero para los que leemos ciencia ficción, no sé para la demás gente si les resuene, sobre todo porque Ted Chiang tiene 19 cuentos nada más. Pero con esos 19 cuentos se ha ganado al fandom de la ciencia ficción. Entonces, Denny Arrival es una película de, no recuerdo, 1 hora 40, 2 horas. No, 2 horas, sí, unas 2 horas. Uh-huh. Lo traspasó a 2 horas y es un cuento, ¿sabes? Es un cuento que a lo mejor y sí puede ser pesado, pero es un cuento. Y sacó toda una historia y lo entendió a la perfección esta nueva raza de aliens que tienen un idioma muy diferente al de nosotros, que no entienden el pasado, ni el futuro, ni el presente. Todo tiene ramificaciones, como que Denny lo entiende por completo, lo entiende muy bien, y aquí Mike tenía otra teoría sobre lo que nos podía decir Arrival, así que te voy a ceder la palabra, porque si no, voy a hablar como 3 horas. Sí, pues justo haciendo hincapié en lo que tú mencionas del buen lector o la lectura que logra darle Denny a sus películas o que le ofrece al espectador, es un doble significado, me parece. Lo he identificado muchísimo en películas como en Sicario y como Arrival, ¿no? O sea, en Sicario, bueno, al menos en México sabemos lo que significa un sicario, ¿no? Que es un asesino a sueldo, que eso, que lo otro, pero sin embargo, al inicio de esta película, literal, nos presentan 2 definiciones, cómo se pronuncia en México, o como más bien qué significa en México, y el significado que tenía en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, por ejemplo, significaba algo así como asesinos que cazaban a los romanos que invadían a su patria o a la patria de algún país, ¿no? Y en ese sentido, pues, claramente, pues, Sicario, ahorita como en nuestro imaginario colectivo, pues, lo
lo orillamos a narcotráfico, a violencia o a una narcoserie, a una narcopelícula, por así decirlo, ¿no? Y creo que el primer acercamiento que tuvo mucha gente con esta película, pues fue eso, el morbo de qué íbamos a ver, ¿no? Ya el contenido fue una cosa espectacular y turbia y demás, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con la segunda lectura? Por ejemplo, en Arrival o en La Llegada, pues claramente el detonador de la cinta es la llegada de justamente estas naves con estos seres extraterrestres que nadie conoce, que nadie puede comunicarse con ellos y que rompen con la cotidianidad de la Tierra en este caso, ¿no? Obviamente la llegada pues hace referencia a eso en la primera lectura, pero la segunda lectura es cómo la llegada de un ser a la vida de una persona, en este caso una doctora, le puede cambiar pues prácticamente la vida, ¿no? O sea, la llegada de estos cambia, por así decirlo, el paradigma de una rutina terrenal, pero también la llegada de otro ser a esta mujer le llega y genera todo ahí una crisis existencial y una odisea también por entender el significado del tiempo y del lenguaje sobre todo, que es una película bellísima en ese aspecto del poder que tiene el lenguaje en todos los países, no solo en nosotros, o incluso a nivel, pues vaya, con extraterrestres o con aliens, ¿no? Entonces es interesante también cómo Denis, como repito, al inicio te da esta como, ok, así se llama mi película y tú puedes creer que va a haber esto y sí, esto te lo puedo explicar en los primeros 5 o 10 minutos, que es donde yo planteo, pero me interesa más la segunda lectura, el segundo significado que yo quiero desarrollar con la historia y donde le doy un peso mucho más claro y donde recargo mucho más como lo que yo te quiero contar a nivel director y a nivel guionismo también, ¿no? Lo que yo quiero expresar mediante mi obra te lo doy por supuesto con las imágenes, como tú lo has dicho muy bien. Me parece que las imágenes en la filmografía de Denis son ineludibles, o sea, son maravillosas desde el trabajo que vimos en Sicario. Recuerdo una toma muy buena de Sicario cuando están intentando llegar a la casa del capo y dice, bueno, ok, desde aquí nos vamos a ir caminando y son las siluetas de los soldados en un atardecer así pues, en una zona semidesierta. Es espectacular cómo se marcan las siluetas y después ya el manejo de la visión nocturna y demás, pues bueno, es impresionante lo que se realizó ahí, ¿no? Pero justamente también en Blade Runner y por ejemplo esta imagen muy famosa entre Ryan Gosling y Ana de Armas, bueno, ay, se me fue la palabra. ¿Holograma? El holograma de Ana de Armas es espectacular. Y lo que estaba viviendo en ese momento el personaje, y bueno, ya luego si nos metemos como en el análisis cinematográfico de dónde está un personaje, o la altura y la cámara, y el manejo del picado contra picado que da ciertos significados, ¿no? Pero, pues bueno, ese es un poco de los dobles significados que he encontrado yo y que me encanta ver en sus películas, por supuesto, que van mucho más allá y que, bueno, en Blade Runner pues no hay no, quizá el significado está ya dado, pero lo que te cuenta después pues es extraordinario. Otra cosa que yo también quiero destacar de Denis es que al principio de su carrera fue una persona con un cine muy político, pero a lo mejor y no se metía tanto en vamos a denunciar esto, bla, 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 ¿sabes? No era explícito por ese lado, porque él siempre ha dicho que es mucho más valioso sugerir que mostrar. No va a ser un cine aleccionador, no nos va a decir esto está mal, tal cual, pero su filmografía o sus películas van a... Como que está ahí lo que opina Denis. Por ejemplo, en Polytechnique, que es una película de principios de la década, de principios del 2000, es una recreación de los sucesos de 1989 en Montreal, cuando un hombre entró a la universidad de ingeniería a asesinar a las mujeres porque odiaba a las feministas. Entonces la película está en blanco y negro. Al principio es muy contemplativa. Estamos viendo a este tipo que está como con una mirada ida en su recámara. Está viendo una pistola, bueno, un rifle. Como que son ciertos detallitos los que nos explican quién es este hombre en muy poquito tiempo. Vemos que antes de irse a la matanza que ya había planeado, pasa por la cocina y están los platos sucios. Entonces
se enoja y no puede salir de su casa si no están los trastes limpios, ¿sabes? O sea, es una persona muy metódica, es una persona a la que no le puede, que nada puede estar fuera de su lugar, y las mujeres estaban fuera de su lugar para él. No tenían por qué estar a la altura de los hombres, no tenían por qué quitarle espacio, etc. Entonces, aquí también vemos, es una película muy buena y siento que Denny maneja muy bien el suspenso, a pesar de que puede que no sea un thriller, ¿sabes? O sea, es la vida real y la vida real da miedo. Denny lo maneja súper bien el suspenso, ¿sabes? Son rompecabezas como el que vemos también en La mujer que cantaba, que vamos como vamos flashback y vemos a esta señora de joven y luego vemos cuando ya está vieja y vemos a sus hijos. Aquí desde Polytechnique ya veíamos que Denny le gustaba contar estas historias en forma de rompecabezas y desde point of view, o bueno, el punto de vista de varios personajes. Empezamos con el homicida, pero después nos vamos al chico que pudo hacer algo y que no lo hizo porque le dio miedo, y luego vamos al punto de vista de la chica que sufre el atentado, y todo es un rompecabezas, y esto se repite en La mujer que cantaba. También de estas dos películas rescato, no sé si tú estés de acuerdo, porque creo que obviamente platicamos antes de este programa, amigos, y ya sabemos cuándo va a venir el debate y cada uno ya preparó sus argumentos, pero yo lo que digo es que en Polytechnique y La mujer que cantaba hay algo muy marcado, y que es la vida a través de la violencia o a raíz de la violencia. Polytechnique termina con esta chica que sobrevivió al atentado embarazada. Y empieza a decir cómo la vida le da miedo, pero esta nueva persona que está creciendo dentro de ella le da como esperanza, le da otra oportunidad. Y es el amor que surge a través de un acto de violencia terrible. Y en La mujer que cantaba es lo mismo. En La mujer que cantaba vemos como estos dos chicos que buscan el pasado de su madre son producto de una violación horrible durante una guerra desgarradora. Justo, bueno, antes de entrar a esa respuesta, lo que mencionas de la estructura rompecabezas me parece súper interesante, porque creo que lo vemos muy claro en Arrival. El montaje de Arrival es muy tramposo, es muy, pues muy llamativo, ¿no? De repente estás viendo a Amy Adams viendo el lago y de repente la ves en el mismo sitio, pero tiene otra iluminación. No sabes si estabas viendo un flashback, si estabas viendo el futuro, estabas viendo el futuro en ese momento. También Blade Runner no tiene tan marcada la parte flashback, por así decirlo, pero la historia lo está manejada de esa manera, me parece. O sea, un poco más cuidada, un poco más, un poquito más sutil. Si queremos verlo, el rompecabezas no está tan claro. Y yo creo que Sicario es la parte un poquito más lineal. Ahí sí no hay como de, ¿te acuerdas de aquel momento que del futuro, de esta referencia? No, acá sí es un poco más clara la idea lineal de la narrativa y de lo que quería contar en ese momento este director, ¿no? Pero haciendo énfasis otra vez en Sicario y lo que tú mencionas, ahí yo creo que rompería esta idea que tú manejas sobre el desarrollo de su personaje, porque en Sicario la violencia pues destroza al personaje de Emily Blunt, ¿no? O sea, la motivación en ese momento de este personaje, de esta gente, era, ok, bueno, yo quiero capturar a los responsables de haber construido una casa con cuerpos humanos, ¿no? Y que aparte pusieron una bomba fuera de esa casa y se murió una gente y etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues este personaje dice, ok, bueno, pues me voy con la patrulla de Josh Brolin y de Benicio del Toro, y empieza a descubrir una serie de hechos, de experiencias sumamente perturbadoras, yo le llamaría como mirar al abismo, ¿no? O sea, ella se quería involucrar como, hey, sí, quiero capturarlos y quiero destrozarlos y quiero justicia para mi país y esto y lo otro, y a partir de eso se involucra en una atmósfera, en un ecosistema violento, sumamente violento, donde ya no hay nada de ética, por supuesto, ni ética humana, ni nada por el estilo, y donde dices, bueno, querías capturarlo, esto es lo que tienes que hacer para capturarlo, no me importa si tienes que matar a este, no me importa si tiene que pasar esto y lo otro, y eso termina, o sea, pues dándose cuenta que la violencia forma parte ya de su vida y ella ni siquiera era tan consciente, a pesar de que es su profesión, su trabajo base era basado en combatirla, ¿no? Entonces de repente se ve inmiscuida en toda esta serie que bueno, incluso por ahí tiene una parte de la migración y de todo eso, ¿no? Pero el daño, por ejemplo, la última escena de Sicario es sumamente
fuerte y demoledora en ese sentido emocional para el personaje, ¿no? Es como de, ok, ya viví todo este trip, creí que ya me liberé de esto, voy a denunciar, porque ese es como su ideal. O sea, regresa como, ok, voy a denunciar frente a mi gobierno, frente a mis instancias capaces de anular esto, y dicen, no puedes denunciarlo, porque si lo haces te va a matar. Entonces tú tienes que, bueno, en esa escena última con Benicio del Toro, le dice, tienes que firmarlo o te mato. O sea, si no lo firmas, terminas muerta de una manera. O sea, te mato yo, pero voy a decir que tú te suicidaste por tu daño, digo, porque te afectó la experiencia en México y porque esto y por lo que lo otro, ¿no? Entonces, a partir de una odisea violenta donde ella, pues, literal, como lo dije, mira al abismo de la violencia generada por el narcotráfico y los sicarios y los capos y demás, queda marcada, pero el personaje queda completamente destrozado, ¿no? O sea, que bueno, ya no se retomó después, pero pues sí queda como en el limbo, queda como en la oscuridad total donde pues no está segura ni aquí ni allá, ¿no? Sí, ya es un Denny más, más crudo, pues, más desesperanzador. Y ahorita que estabas hablando de cómo Emily, el personaje de Emily, se da cuenta de cómo funcionan las cosas en Ciudad Juárez y los capos, los sicarios, bla, bla, bla. Recuerdo, no puedo acordarme del nombre, pero hay una autora de un ensayo que justo dice que Denny es uno de estos cineastas que migra de alguna manera su cine. Primero lo veíamos en Canadá, retratando problemáticas de su país, y de repente lo vimos cómo se movió hacia el Medio Oriente, y ahora como que entiende a la perfección estas historias y esta carga política de países que no son el suyo, pero lo entiende. Es un hombre que está abierto, o que lee, pues, por así decirlo, y después se mueve en Sicario y entiende muy bien cómo se vive en Ciudad Juárez, ¿sabes? A veces tú y yo no vivimos en Ciudad Juárez, pero somos mexicanos y sabemos qué pasa ahí. Y Denny llegó y lo entendió, o sea, Hay una lectura muy interesante en eso, porque nunca menciona nunca señala directamente como el gobierno, pero hay un diálogo súper claro de Josh Brolin que le dice a Emily Blunt, ok, cuando llega justamente esa secuencia me encanta cuando cruzan la frontera de Estados Unidos a México, que van en las camionetas y de inmediato cruzan y mediante la música, mediante el montaje, sientes una tensión horrible. Y luego ves los cuerpos cortados y le dice Benicio del Toro, welcome to Juárez, algo así le dice en inglés. Pero hay una frase muy padre de Josh Brolin que le dice, los policías no siempre son los buenos. O los policías, algo así le dicen, no siempre nos van a ayudar. Y con eso, en nuestra parte mexicana, no tiene que decir otra cosa. No hay otro diálogo que con eso resume la corrupción que hay en esta parte de México, pero también la corrupción que se vive en México, digo, en México, en Estados Unidos, ¿no? O sea, cómo estamos tapando estos hechos, esta matanza en territorio extranjero, porque es lo que literal sucede en la película. Cuando están buscando capturar al capo, literal están extranjeros, están matando, o sea, vaya. Le dice, nosotros simplemente necesitamos a alguien del FBI que fuera como partícipe de que esto se puede hacer. No necesitamos que hagas nada, simplemente tienes que estar parado y nosotros lo hacemos. O sea, como esa corrupción también del otro lado estadounidense, que tampoco señala tan claro como dice, bueno, es que allá arriba lo saben. Y el jefe de Emily Blunt le explica, bueno, es que después de que han pasado estas, pues la línea se ha extendido, por así decirlo. O sea, el límite para actuar de cierta manera se extiende en nuestro país, en nuestras corporaciones se ha extendido porque pues, se ha llegado a estos límites, ¿no? Y si que no queremos que el virus o se propague el virus de la violencia en esta zona de Estados Unidos, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que mencionas muy bien, entender pues el contexto político en este sentido de estos países, o incluso ahí de Los Ángeles en Blade Runner. En Dune pues ya es otro planeta y ya no sabemos qué va a pasar. Pero sí, Denny es muy respetuoso, pues ni le pone ni le quita, ahí está, y esto es lo que yo he visto y lo que yo he aprendido, lo que yo he leído. No es como que veamos Emily in Paris, ¿sabes? O sea, ahí sí es una manera súper burda de acercarte a una cultura, pues. Pero Denny lo hace completamente diferente. No hay punto de comparación entre Emily in Paris y Sicario o cualquiera de las películas de Denny, pero es un ejemplo burdo para que entiendan, para que entiendan nuestro punto, para que podamos explicarlo bien, ¿no? Y ahora, otra cosa de la que yo también quiero hablar,
es de el poder de los símbolos en la filmografía de Denis, sobre todo en Prisoners y en Enemy. En Enemy está esta idea del doble, de una dualidad. Ajá, la dualidad. Casi, si te quieres ir a lo más X, pues puedes hablar del doppelganger y de Twin Peaks y de cosas así, ¿sabes? Pero si te quieres ir como una onda más filosófica, más de analizarse, pues sí, es la dualidad que todos tenemos dentro, ¿no? Y hay otras lecturas que incluso incluyen a Elena y los nombres de las mujeres, que son muy importantes en la mitología y demás. En Prisoners está el laberinto, ¿sabes? El laberinto dibujado de Paul Dano. Y este laberinto también lo vemos en la arquitectura de Enemy. Son estos edificios enormes que están como muy, muy juntos y formando laberintos. Pues así cuando yo vi la película dije, esto parece un laberinto. Y después, bueno, primero lo vimos en Prisoners porque aunque se estrenaron el primer año, aquí siempre me confundo. Fue Prisoners primero y después Enemy, ¿no? Sí, o sea, Prisoners fue como el estreno grande, por así decirlo. Estrenó más o menos como en septiembre del 2013. Y aunque Enemy estrenó ese año en septiembre, pero solo estrenó en TIFF, o sea, fue como su estreno, pero un estreno ya comercial fue en el 2014, en marzo. Fue como su corrida comercial. Entonces, pues, estrictamente, pues sí, fue primero Prisoners y Enemy, que yo tenía como más o menos claro. Pero sí decía como que sentí que salían en el mismo año. Ajá. Y en algún momento ignoraba un poco eso, pero creí que era la misma película porque como los dos tienen a Jake. Dije, pues no era la misma. Y después vi que pues, claramente no. Pero sí siento que están estos símbolos ahí, que Denny le da carga a estas cosas y también otro ejemplo es la tarántula de Enemy, que nadie entendió, que decimos, esto ni siquiera estaba en el libro Denny, pero Denny lo puso y dijo, yo quería cerrar con una cosa que incomodara. Y al final vemos esta tarántula enorme, cómo se convierte su esposa, o bueno, la esposa del doble, cómo se convierte en una tarántula y está en todo el cuarto. Claro que te da el salto, ¿sabes? No es una cosa menor ese final. Y creo que justamente hablando de los finales, pues son... O sea, los finales te llegan, te dejan algo, ¿no? O sea, ya mencionamos la parte Sicario, pero el final de Arrival es bellísimo también. Y, ¿sabes? Me gusta mucho el final de Arrival porque a pesar de que tiene música de Johan Johansson, la pieza es de Max Richter. Esta canción, ahorita te digo el nombre porque no lo recuerdo exactamente, pero con esa abre y con esa cierra. Con esta toma abre y con esta, o sea, es una dualidad como tú lo mencionas, la forma en la que abro y en la forma en la que cierro. El final de Blade Runner pues también es como de quiero otra película o quiero respuestas o quiero como cosas de ese sentido. Quién sabe si va a suceder otra película de Blade Runner, a lo mejor hasta el 2049, quién sabe cuándo vaya a suceder, pero justo los finales te dejan algo, como ya lo dijiste, ¿no? Esta parte de la tarántula pues es innegable a mi parecer y quizá los signos ahí ocultos o que ya los hemos incluso aquí citado pues es el rompecabezas como estructura, o sea, no necesariamente quizá tendría que ser visual lo que estamos viendo, pero sí conceptual me parece que está presente en esta filmografía. Bueno, antes de continuar, On the Nature of Daylight es la canción de Max Richter que aparece, que abre Arrival y cierra Arrival, que ahí justamente cuando Amy Adams empieza como que arma el rompecabezas del tiempo y entiende que él era el esposo que se iba a ir y que su hija se muere. Es increíble esa escena con esa música de fondo, es simplemente emocional y muy emotiva, ¿no? Ahora, me parece que también durante los últimos años Denny se ha hecho de una serie de colaboradores realmente interesantes que han potenciado también su cine, ¿no? O sea, no todo es el director a la hora de hacer una película y me parece que voy a citar algunos ejemplos donde aquí sus colaboradores, que vaya, no son cualquier colaborador, hay que decirlo, son realmente leyendas ya del cine actual, han potenciado
influenciado sus obras de manera visual y manera también auditiva, ¿no? En el caso de la fotografía, pues tienen ahí, bueno, él ha contado con Roger Deakins, esta eminencia de la fotografía, al igual que Lubezki, al igual que Rodrigo Prieto, al que me digan, pues Roger Deakins es uno de los leones de la fotografía en el cine. Con ellos él ha colaborado en Sicario, que bueno, ya citamos por acá una de las imágenes que tiene, y en Blade Runner, ¿no? Que Blade Runner visualmente es una experiencia impresionante, definitivamente. Yo recuerdo mucho cuando la fui a ver, porque sí, o sea, yo cada vez que le recomiendo a alguien la película o que me dijeron que la acaban de ver, les dije, de verdad lo hubieras visto en el cine, porque era una cosa única. O sea, el audio de esa película plus la imagen era una cosa demencial. Yo recuerdo que la fui a ver solo y había mucha gente que la fue a ver solo, joven, más o menos como de mi edad, y de repente sí me sucedió que nos veíamos los unos a los otros y decíamos, dude, ¿en serio está sucediendo esto en la pantalla? O sea, sentía como me temblaba la butaca, los pies y todo eso, ¿no? O sea, era realmente impresionante. Yo no recuerdo una experiencia cinematográfica a nivel de Blade Runner en cuanto a ciencia ficción. O sea, a ese punto yo llegué con esa película. Ahora, en el apartado musical, un colaborador que desgraciadamente falleció a los 48 años es Johan Johansson. Él fue el responsable justamente de la música de Arrival y de Sicario, y pues bueno, ya hablamos un poquito de la parte de Max Richter, este extraordinario compositor que también hizo toda la parte de Left Towers, que no es cualquier cosa. O sea, Max ahorita es uno de los mejores músicos también del mundo, pero en el caso de Johansson, pues él era como el que se perfilaba para ser el colaborador como más, o esa mancuerna musical hacia sus nuevos proyectos de Dennis. Desgraciadamente falleció, y pues bueno, también encontró en el gran Hans Florenz Zimmer, el maestro que bueno, aquí no necesita ni siquiera presentación, pero Hans estuvo involucrado también en la música de Blade Runner 2049 y es el responsable de hacer la música de Dune, ¿no? Entonces, a mí sí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que tanto David Fincher de repente toma obras ya, o sí, obras literarias muy pesadas, o ahorita Denis, que es como el hombre que dice, a ver, ¿cómo que Denis, cómo que va a haber una película de Blade Runner 2049? ¿Para qué hacen una película de Blade Runner 2049? ¿O para qué hacen otra versión de Dune? Pues a mí de entrada me da mucha confianza, porque cuando yo sabía que iban a hacer una Blade Runner, o cuando se anunció que iban a hacer Dune, vimos quién era el director y a mí de inmediato dije, es garantía absoluta, ¿no? Y sobre todo, vemos quién hace la música, quién va a estar en la fotografía, quién estuvo en ese momento. A mí, por ejemplo, en Blade Runner me causaba más incertidumbre el papel de Ryan Gosling, porque bueno, no es uno de mis actores predilectos, creo que hay mejores actores. Sin embargo, lo que hizo Dennis con Ryan, pues fue, o sea, si se trataba de demostrar la vida de un androide que podía tener emociones o no, lo hizo de una manera maravillosa, ¿no? Ya no se diga lo que hizo con Ana de Armas, que es un excelente personaje y es una inteligencia artificial dentro de la película, ¿no? Entonces, como lograr, o sea, estamos hablando de una parte emocional, una conexión emocional con personajes que ni siquiera son humanos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, y que el propio Denis ha dicho la importancia que tiene para él los actores en sus películas, ¿no? El nivel de entendimiento, de conexión que tiene que haber entre el director, actor, para desarrollar propiamente o de una mejor manera el personaje, pues él lo ha hecho mucho hincapié en eso, y yo creo que hasta ahora lo ha dejado claro. Y por supuesto, o sea, bueno, si creíamos que Blade Runner era un proyecto ambicioso, pues me parece que Dune es el doble de ambicioso en ese sentido. Y por supuesto, incluso han dicho que no va a bastar solo una película para contar la historia de Dune. Yo ruego porque haya una segunda película. No la hemos visto, pero yo voy como con los ojos cerrados, esperanzado para el resultado de Dune, ¿no? Sí, ahorita que decías lo importante que es para Denis la selección de actores, me acordé que él no tenía, o sea, sí lo creo por completo, que sí analiza muy bien a quién contratar para qué papel, porque hay una historia que cuenta Timothy en un perfil que le hicieron en GQ, creo, que le dice al periodista como están hablando de Denis, y le dice que Denis no se acordaba que Timothy había audicionado para el papel de Paul Dano en Prisoners, y Denis como, no, sí es cierto, o sea, como que Denis sí está muy concentrado en encontrar a la persona que su mente dice, es el personaje, así tiene que ser, no me importan los demás. Y ya, curioso que para Dune
ni siquiera se acordaba de Timothy y dijo, sí, él es mi protagonista, él es el que quiero que protagonice Dune y ya, o sea, creo que esa es otra de las cosas muy coherentes de Denis, como que no le importa tanto castear al más famoso, yo creo, sino que sí se va como a la calidad actoral, creo. Pero que justo ahí con Dune hay otra ya historia curiosa, ¿no? Porque hace poco explicó, cuando todavía estaba en medio de la promoción de la película, que le preguntaron, oye, ¿por qué elegiste a Timothy para interpretar a Paul Atreides? Entonces le dijeron, porque el espíritu de Paul Atreides es como una persona joven físicamente, pero mentalmente mayor, algo así explicaba, o sea, como si fuera una persona mayor en un cuerpo joven. Y eso fue, dice, eso fue el motivo por el que yo elegí a Timothy para ser el protagonista de Dune. Y pues bueno, no sabemos, no conocemos a Timothy personalmente, pero sabemos justamente los criterios que él toma para elegir a un protagonista. Y pues bueno, ahí está Dune. No sabremos el resultado hasta el próximo año, pero además de Timothy, pues está por ahí Zendaya, está Rebecca Ferguson, está Jason Momoa, está Oscar Isaac, está otra vez Josh Brolin, va a volver a trabajar con él. Y también por ahí, ya viene por ahí otro proyecto de Jake Gyllenhaal con Denis. Me parece que es una miniserie que, bueno, no se ha dicho mucho más. Simplemente ellos habían dicho que estaban como trabajando en algo juntos. Otra colaboración, ahora, bueno, aquí es actor, director que regresa. Y pues ya veremos, ¿no? Ya veremos qué sucede por ahí. Cualquier cosa que tenga Jake, yo la veo. La verdad es que soy fan de Jake. Hasta Spider-Man. Exacto. La última película que sacó en Netflix fue terrible, que hizo con este mismo director de Nightcrawler. Pero a mí no me importa, ¿sabes qué? Yo la vi y dije, wow, increíble. No me importa, pero bueno. Ya como cerrando este archivo, sí creo que ahora confío mucho más en Denis. Tal vez yo tenía un poco de no sé, de miedo cuando pasó Blade Runner, porque ya lo he dicho en muchos episodios, me encanta la ciencia ficción, la literatura y el cine. Y yo decía, I don't know, no sé. Y también estaba enojada por Ryan Gosling y lo platiqué con un profesor mío. Y me dijo, pero Harrison Ford era el niño bonito de su época. O sea, no está haciendo nada raro Denis al castear a Ryan. Harrison era lo mismo. Y dije, ok, sí tiene razón. Y luego ya vi Blade Runner y dije, sí, ok, ya lo que quieras lo voy a ver. Lo que hagas lo voy a ver. Y con Dune sí ya estoy completamente segura de que no va a ser menor a lo que mi cabeza se está imaginando, ¿no? Y ya empezando a cerrar este archivo, hay una cosa muy importante que dice Denis, o que dijo en alguna entrevista, que fue que en el cine es más valioso sugerir que mostrar. Y él en todas sus películas lo hace, ¿sabes? A lo mejor y no es muy evidente qué es lo que nos quiere decir, pues como que necesitas un espectador activo, alguien que sí esté viendo la película, que la esté sintiendo, por así decirlo, que esté viendo el desarrollo de los personajes, que esté bien, ¿sabes? Creo que Denis lo cumple muy bien. Creo que además de entender muy bien la ciencia ficción, entiende muy bien esta construcción de una escena de suspenso, aunque en Prisoners lo vimos increíblemente bien, en este thriller. Pero siento que hasta en Polytechnique había unas escenas que te ponían es que no puedo, o sea, no puedo seguirlo viendo porque en primera es una cosa que sí pasó y en segunda Denis nos estaba haciendo esperar, o sea, dejaba que tu cabeza dijera, atrás de esa puerta está pasando esto y está pasando esto también y esto también y esto también y todo te lo sugería, no te decía nada, hasta después te daba el bombazo y ya te pasaba la imagen súper cruda de los cuerpos de las chicas asesinadas en el salón, pero antes de eso te dejaba ahí, te dejaba en un hilo y te dejaba pensar lo que quisieras. Entonces siento que Denis lo hace muy bien. Sí creo que es uno de los mejores cineastas que entiende la ciencia ficción, junto con Alex Garland, como ya lo dijimos. Y ya, quiero ver Dune, pero la vamos a ver hasta el próximo año, amigos. Sí, desgraciadamente sí, y como tú lo dices, pues sí, es un constructor de atmósferas y de tensión maravilloso. Recuerdo también esta escena de Sicario,
donde ya traen al primo, al capo y están en la frontera de México, ¿no? Hay mucho tráfico, pero dicen, si van a intentar algo, lo van a intentar de regreso, no en la ciudad, lo van a intentar hasta la frontera y empiezan así, mira, ahí hay un carro y tienen así los tatuajes y tienen, o sea, se ve así una pistola y los dudes, o sea, bueno, los sicarios están así como esperando el momento y empiezan a ver otro carro y otro carro y esto y el otro y ahí simplemente con ver coches y con ver rostros y con ver armas se genera una tensión espectacular, ¿no? Ya después la rompe todo y sucede pues, lo que sucede, ¿no? Pero coincido completamente en ese sentido. Incluso también recuerdo en esa escena de Arrival donde unos colocan explosivos en la nave, pero los explosivos los detonan y no hay ni siquiera un sonido dentro de esa escena. O sea, todo es silencio. Pero tú entiendes justamente lo que podrías escuchar, te sugiere para que tú compón esta escena con el sonido que creas conveniente. No sé, o sea, justo eso, lo que tú mencionas, el espectador activo es eso. Y a mí me llama mucho la atención cuánto podría durar Dune en general, porque bueno, se ha dicho que quieren hacer 2 partes. Pero Blade Runner es una película que dura casi 3 horas. O sea, es una cosa muy loca. O sea, es una película de ciencia ficción que dura casi 3 horas. Que no tiene los robots peleando contra humanos de una batalla campal, no sé, o sea, como ese entretenimiento que se ha manejado durante los últimos años, que se ha vendido, y Blade Runner sale completamente de esa estructura y nos presenta una historia de casi 3 horas, maravillosa, con temas increíbles, y con una dirección extraordinaria, ¿no? Entonces, pues sí, como conclusión, pues creo que Denis está atravesando una época muy, muy, muy interesante de su carrera y ahorita es el referente indiscutible para mí, no hay ninguna duda en ese aspecto, ¿no? Exacto. Ya por último quiero que me digas, es que esto es muy difícil, pero quiero que me digas entre Arrival y Blade Runner y Sicario, ¿con cuál te quedas? Así nada más te puedes... Con Arrival. Obvio, claro que Arrival, sí, por sí, supuesto. Arrival Arrival es la mejor sí. película de ciencia ficción. No es Interestelar, que mira, no es una mala película Interestelar, pero Interestelar es demasiado borgiana y muy pretenciosa para, yo creo. Y cursi. Ajá. Pero justo Arrival también es cursi, la historia es cursi, la historia es... El cuento que se llama La historia de tu vida es el papel de Amy contándole a su hija que no ha nacido cuál va a ser su vida, porque Amy cuando entiende el lenguaje de los aliens, entiende por completo el tiempo de otra manera. Ella puede ver el pasado, presente y futuro casi. Entonces el cuento está describiendo la acción y cómo estos aliens le están dando el lenguaje y que no lo entiende, bla, bla, y de repente se pasa y empieza a hablar en futuro. Y tendrás 12 años cuando me pedirás que te diga qué pasó con la relación de no sé quién. Y así le empieza a hablar a alguien que no sabemos quién es. Y la historia es muy cursi. La historia termina en tu papá y yo fuimos a cenar. Y entonces nos vimos a los ojos y nos tomamos de la mano y entramos a la casa a hacerte a ti. O sea, así termina. En eso termina. En que van a tener a su hija. Y es muy cursi, pero es una cosa muy... que se... Pero acá es una historia triste, me parece, o sea, sí, aquí también, acá también, porque... o sea, es que mira, no creo, en la película no me parece para nada lo cursi, porque al fin y al cabo también es la misma vida, o sea, es una historia trágica, es una tragedia, de hecho, la película Arrival, entonces... Sí, es muy doloroso ver cómo va entendiendo y cómo ella ve que muere su hija cuando ni siquiera ha nacido su hija. Sí, está cañón. Sí, está cañón. Eso es muy fuerte. Pero, sí. en el cuento también es... O sea, es como todo este amor que profesa el personaje de Amy hacia su hija que no ha nacido. Y eso es lo más cursi para mí en el buen sentido, ¿sabes? O sea, sí es una cosa bien triste, pero... todo este cariño que ya le está mostrando y que no sabemos quién es y hasta el final nos damos cuenta de quién es increíble y por eso necesito que vean Arrival y que además lean La historia de tu vida de Ted Chiang, porque este autor va a tener... dio una entrevista para El País, este diario español muy respetado, y dice que ya hay como varias cosas suyas, bueno, un proyecto suyo adaptándose al cine. Entonces, mira, con que tengamos a Denny otra vez en esa adaptación... Yo creo que la mejor película de ciencia ficción que hemos visto en toda la vida. No sé qué pase porque Ted Chiang es un genio y se tarda mucho en escribir. Te digo, solo tiene 19 cuentos, pero es un genio. Entonces,
Ya, amigos, vean Arrival. Si no la han visto, tienen que ver Arrival. Sí, sobre todo que la mayoría bueno, no la mayoría, pero las últimas películas que ha hecho Denis, pues las encuentran ahí en plataformas de streaming. Ahí están, aprovechen su suscripción si por alguna extraña razón no han visto alguna de las películas que hemos comentado, pues ahí en Netflix, en Amazon y demás las van a encontrar y por supuesto disfrutarlas. Y pues también nos pueden compartir sus opiniones, qué encontraron, qué se nos fue, si encuentran otras lecturas también dentro de su obra que bueno, podría haber muchísimas, pero nosotros nos centramos en estas que ya hemos comentado en este programa. Pero pues nada, creo que en resumen somos fans de Denis, al igual que de David Fincher, y pues bueno, estaremos aquí pendientes de cualquier novedad que haga este señor en el futuro. Exacto. No queda nada más que agradecerles por haber escuchado esta nueva sección. He escuchado a Mike y a mí ñoñar nuevamente en otra entrega. Gracias por los comentarios que nos han mandado en Twitter sobre la película que más les dio miedo, que más traumados los dejó. Nada, solo queríamos agradecerles porque ya estamos llegando a la recta final de otra temporada. Entonces sí, es algo muy sorprendente que hemos pasado 2 temporadas en cuarentena, pero ahí se está logrando, amigos, se está logrando, gracias a ustedes. Ya saben que pueden encontrar a Sensacine en redes sociales. Ya estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook como @sensacinemx, o si no pueden escribirnos a nuestras redes personales. Yo estoy como T-Cuevas13 y Mike está como Filmix, ahí, cualquiera de las dos. @Filmix, ahí están en contacto con el buen Mike. Y pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Tamara Cuevas. Yo soy Miguel Martínez. Y no se olviden que ustedes son el 9º pasajero. Bye. Adiós.